Vamos a hablar con Federico Berardi. Federico Berardi es militante de la Pastoral Social, es politólogo y conoció al Papa desde que era Jorge Bergoglio. Estuvo junto a él el pasado 23 de enero. Vamos a ver, vamos a preguntar parte de lo que se puede llegar a analizar en este sentido. Federico, Sergio Ferreira es mi nombre. Te estoy hablando desde el programa ATP en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Estoy en la zona de Vaca Muerta, conectado con un internet que es medio inestable. Aviso por ahí la comunicación no es muy fluida. Bueno. Gracias por la comunicación y bueno, saludos a vos y a toda la audiencia en un día sin duda que es muy triste para el mundo en general y para la Argentina en particular. ¿Qué legado dejó Jorge Bergoglio o el Papa Francisco, Federico? Yo creo que es muy difícil ponerlo en palabras y sintetizarlo, sobre todo en estos momentos donde por ahí el corazón está medio estrujado, pero yo si lo tuviera que definir con pocos conceptos, para mí fue el Papa de la fraternidad, el Papa del encuentro. El Papa que nos llamó al encuentro, sobre todo con los más pobres, los más sufrientes, y ese Papa de la fraternidad que bueno, con su última encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, bueno, nos convoca a esa fraternidad universal, empezando por los más débiles, los que están al costado del camino. Y creo que bueno, que su magisterio fue todo gestualidad en ese sentido. Así que creo que si hay que resumirlo de alguna manera es de esa, por lo menos de mi humilde opinión, un papa del encuentro y un papa de la fraternidad. ¿Lo conociste cuando era cardenal? Sí, tuve la suerte de conocerlo en Buenos Aires, cuando era el cardenal Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, sí. Y la verdad que después también tuve algunas oportunidades de verlo en Santa Marta, en Roma, en su tarea como papa, y bueno, esa hermosa imagen de alguien que no cambia de estilo, ¿no? Siendo papa o siendo arzobispo en Buenos Aires. Eso mismo te iba... No cambia la cercanía. Eso te iba a consultar. Estuviste, por lo menos por lo que pudimos saber, el pasado 23 de enero con él, Sí. y acerca de eso te iba a consultar. ¿Cambió en algún momento, más allá de la importancia que requiere claramente tener un liderazgo de exposición mundial, como es un papado, pero cambió la esencia de Jorge Bergoglio siendo Francisco? No, al contrario, yo creo que su esencia lo que hizo fue universalizarse, potenciarse. No era muy conocido en Buenos Aires, era conocido por la gente de Buenos Aires o por quienes tenían mayor participación en la vida activa de la Iglesia. Y bueno, al ponerse, por decirlo de alguna manera, en una vidriera mundial como es el Vaticano, lo que hizo fue universalizar su esencia. Entonces, él no cambió, sino se popularizó lo que él era. Y creo que desde su primer día como papa hasta el último día, eso fue una constante, ¿no? Él cuando asume como papa, lo primero que pide es la bendición del pueblo que estaba en la plaza del Vaticano, en la Plaza San Pedro, y se va el último día habiendo participado de la celebración del Domingo de Resurrección en la Plaza San Pedro. Entonces, su esencia de estar con el pueblo, estar con la gente, ser un papa que en primera persona puso la iglesia en salida, creo que fue su esencia, ¿no? Y bueno, y en esa esencia, hablando de las cosas por su nombre, incluso hablando de problemas muchas veces incómodos para la iglesia o para toda estructura de poder, bueno, a todas las cosas la llamó por su nombre, sin tapujos, sin eufemismos. Y creo que eso fue lo que, bueno, nos deja como legado, como enseñanza, y también como un regalo y también una responsabilidad para adelante, una iglesia más humana, una iglesia cercana. Creo que eso es una responsabilidad que, habiendo vivido en tiempos de Francisco, bueno, sin duda tendremos que seguir pregonándola para el futuro. Y confiando también en que Él seguirá interviniendo desde arriba y que Dios nos sabrá seguir llevando para que bueno, la iglesia siga en este sendero. Federico, ¿cuánto de fe y cuánto de política hubo claramente
en la gestión, no sé si es el término adecuado, no soy un especialista en cuestiones eclesiásticas, pero ¿cuánto de fe, cuánto de política hubo en la gestión de Bergoglio o de Francisco? A ver, en un aspecto hay una cuestión formal que el Vaticano no deja de ser un Estado, con lo cual tiene todos los atributos de un Estado-nación. Entonces, bueno, en ese sentido había una cuestión política, como se organiza cualquier Estado, en este caso el Estado del Vaticano, o el Estado argentino, o cualquier Estado del mundo. Pero después creo también en un sentido más espiritual o de la tarea pastoral, creo que la fe tiene una vinculación muy profunda con la política. Y el mismo Papa Francisco, continuando el legado de la Rerum Novarum en adelante, de la doctrina social de la Iglesia, de lo que se han manifestado los papas durante todo el siglo XX, el Papa, él habla en sus encíclicas de la política como la forma más alta de la caridad. Entonces él dice, bueno, él reivindica la política, él busca el compromiso político, él acompaña la tarea política. Entonces, creo que en ese sentido hubo una relación innegable y una presencia muy fuerte del contenido político en el compromiso de fe que Francisco pregonaba. Uh-huh. Creo que muchas veces lo que también ocurrió, lamentablemente, bueno, lo trajimos a Francisco a discusiones que no eran de él, sino que eran más de la politiquería argentina, de la tan mentada o famosa grieta, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, lo traíamos a ese terreno, pero creo que sacándolo de ese barro, de ese terreno pantanoso, creo que hubo una vinculación muy directa entre la fe y la política, y que Francisco lo hizo intencionadamente, porque la fe nos lleva a la lucha, la fe nos lleva a trabajar por la justicia, la fe nos lleva a trabajar por quienes más necesitan, la fe nos lleva a trabajar por el desarrollo integral de un país, de una sociedad, de una familia, de una persona. Y bueno, eso se hace desde la herramienta de la política. Entonces, en ese sentido, el magisterio Francisco integra, no desintegra lo que es la fe y la política. La última consulta, Federico, y ya te liberamos. Sí, ¿por qué el Papa quería reformar el clericalismo o la parte formal de la Iglesia? ¿Por qué pensás que apuntaba a eso? Recién hacíamos mención nosotros a que cambió mucho la ceremonia de su muerte, es decir, él aprobó. En algún momento alguien se le acercó y le dijo, su muerte va a tener que aprobarla usted en cuanto a su ceremonia. Y él simplificó mucho lo que es el ritual fúnebre que justamente va a tener ahora. Pero a partir de eso también hizo un montón de cosas más dentro de las formalidades de la Iglesia. ¿Qué crees que quería hacer con eso? Y bueno, yo creo que él quiso construir una iglesia más cercana, más humana, una iglesia en salida, usando su propia terminología. Y en ese sentido, bueno, muchas veces las iglesias corren el riesgo de volverse lugares vacíos, lugares fríos, lugares sin la presencia de la gente. Y bueno, creo que él cuestionó en una de las verticales que producen esa actitud de esa iglesia más encerrada, que tiene que ver con el clericalismo. Bueno, esa iglesia demasiado apoyada en la formalidad de la jerarquía, que tiene que estar, por cierto, la jerarquía, sin duda, pero la jerarquía es parte del pueblo de Dios, es parte del pueblo creyente, que en algunos casos tiene un rol, que puede ser un obispo, un cardenal, un cura, un diácono, una religiosa, un religioso, pero que también puede ser un padre de familia, puede ser un trabajador, un militante, y creo que un científico, un empleado de un comercio, un periodista, como es tu caso. Entonces, creo que Francisco, al cuestionar el clericalismo, lo que buscaba era ponderar y poner en relevancia a todo el pueblo de Dios, que también tiene un compromiso de fe, que también tiene una mirada trascendente, una mirada espiritual, pero como lo hace desde otro rol, bueno, no tiene muchas veces el protagonismo que puede tener la autoridad formal de la iglesia. Entonces creo que Francisco buscó eso, ¿no? Buscó una iglesia más cercana donde todos tengan un lugar, todos tengan una voz. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable y bueno, sobre todo desde haberte comunicado
que nos hayamos podido comunicar con vos tan a la distancia y bueno, sobre todo contando esa cercanía que tuviste con el Papa Francisco, quien fue en su momento el cardenal Bergoglio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vos, Sergio. Buenas tardes.